¿qué tal amigos de Valora Radio? Bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando el día de hoy. Gracias, de verdad, muchísimas gracias. Hoy tenemos un tema bonito, un tema devocional, pero también es un tema, vamos a llamarlo así, educativo. Antes de entrar en materia, recordarles que estamos transmitiendo por la señal de www.valoraradio.org y también estamos en vivo y en directo en la señal de Facebook Live de la página de Valora Radio. Aquí estoy listo ya para recibir todos y cada uno de sus mensajes, sus comentarios, todo lo que nos quieran compartir. Ojalá tengan la oportunidad de ponerse en contacto con nosotros y platíquenos de una manera muy sencilla cómo ustedes viven la oración del Santo Rosario, que es el tema de hoy. ¿Cuáles son las ventajas de orar el Santo Rosario? Todo a lo largo de nuestra historia, de nuestra vida de devoción, cuando vamos a los templos, cuando vamos a los grupos juveniles, grupos de adultos, etcétera, siempre se habla del Santo Rosario. No importa en qué página católica te metas, siempre va a haber algún tema dedicado al Santo Rosario, a esta oración del Santo Rosario. Bueno, pocas veces se nos explica de una manera sencilla por qué es importante rezar el Santo Rosario. Sabemos perfectamente lo que es la oración, sabemos de los bienes y beneficios que tiene la oración, pero pensando de una manera específica, ¿qué ventajas tiene rezar el Santo Rosario? Es decir, ¿por qué no mejor rezo 3 Ave Marías y listo? ¿Por qué tengo que rezar 150 Ave Marías? ¿O por qué tengo que rezar tanto? Es muy fácil. La idea es involucrarnos de una manera muy especial en lo que son los misterios del Rosario. Pero también nos conduce de alguna manera muy especial a introducirnos en lo que es la vida de Jesucristo según los evangelios. Todo esto lo vamos a estar platicando con calma. Lo importante es, coméntenos ustedes cómo han experimentado la oración del Santo Rosario. Y ese es el tema de hoy. Ventajas de orar el Santo Rosario. Pues bueno, ese es el tema de hoy. A manera de historia, recordemos que el Santo Rosario nace allá por el año 1208, más o menos, cuando nuestra Madre Santísima se presenta ante Santo Domingo y le entrega esto que es el Santo Rosario. Y hay que entender el contexto de esa época. Les voy a tratar de explicar esto. Santo Domingo, que era un sacerdote español, estaba comisionado en el sur de Francia para combatir la herejía de los albingenses. ¿Qué es esto de la herejía albingense? Bueno, lo voy a explicar. Este grupo religioso, llamado así, empezaron a distorsionar lo que era la fe católica, la fe cristiana, y empezaron a introducir una serie de ideas gnósticas medio extrañas por ahí, y empezaron a perturbar el orden en el sur de Francia. Y entonces fue necesario que la iglesia como tal mandara ciertos emisarios encargados de la reevangelización de estas personas, es decir, sacarlas del error de la herejía. Bueno, estas personas creían, por ejemplo, que no había un solo Dios, sino que eran dos dioses, un Dios bueno y un Dios malo. Vaya, básicamente lo que sería ahorita la teoría del yin y el yang, ¿no? Del bien y el mal, que están en perfecto equilibrio, lo cual es una tontería. Bueno, estas personas creían que había dos dioses, ¿no? El Dios bueno era un Dios espiritual, era el creador de las almas, creador de los espíritus, de los ángeles, de todo el mundo celestial, etcétera, etcétera. Y había un Dios malo que creó todo lo que era la materia, ¿sí? Bien. Entonces ellos decían que el cuerpo, por ejemplo, como es material, es malo, el cuerpo es algo malo, y el cuerpo tenía encerrada al alma y no la dejaba ser libre, cosas así, ¿no? Cosas medio raras. Bueno, entonces, como ellos decían que el cuerpo, la carne, la materia era cosa mala o creada por un Dios malo, todo lo material tiene que ser malo por naturaleza. Eso es lo que ellos decían. Por lo tanto, cuando la fe católica les hablaba de Jesucristo encarnado, de Dios encarnado, de la segunda persona de la Santísima Trinidad que se hizo hombre y habitó entre nosotros, para ellos era algo inconcebible. Por lo tanto, llegaban a decir que si este Jesús tenía un cuerpo, no podía ser Dios, porque el cuerpo es algo malo, la materia es cosa mala. Santo Domingo es enviado a esta región a tratar de evangelizar a estas personas, ganó muchas conversiones, pero no lograba el éxito que quería, obviamente. Entonces se le aparece María Santísima y le entrega el Santo Rosario. Le dice, con esta oración vas a lograr la conversión de muchas personas. Y lo logró.
gracias a la oración del Santo Rosario, logró la conversión de muchas personas. Pero estas personas en el sur de Francia se pusieron, ¿cómo se podría decir?, en conflicto con las autoridades de Francia, con el rey de Francia. Entonces no le quedó más remedio al rey francés que mandar a un ejército para poner en paz a estos herejes albigenses. Bueno, se desata una guerra. Y el capitán que estaba a cargo del ejército cristiano del rey de Francia le pide a Santo Domingo que enseñe a todos sus soldados a rezar el Santo Rosario. Y así lo hacen, todos rezan el Santo Rosario con gran devoción y logran la victoria militar. De esta manera termina lo que fue la herejía albingense. Y el Santo Rosario se hizo muy popular, obviamente, pero con el paso de los siglos, este rosario, el uso del Santo Rosario como tal, decayó muchísimo. Entonces fue necesario 2 siglos después, allá por el siglo XV, que Nuestra Madre Santísima se le presentara ante otro señor, otro sacerdote llamado Alano de la Roche o Alano de la Roca. Este señor fue el que verdaderamente, vamos a decirlo así, propagó la oración del Santo Rosario y junto con otro señor llamado Jacobo Sprenger. Estas 2 personas son los verdaderos motores de la difusión, ahora sí, a la Iglesia Universal del rezo del Santo Rosario. Y en aquel tiempo se le llamaba el Salterio a la Virgen María. ¿Por qué? Ahí le va. Los monjes en muchas abadías tenían la costumbre de rezar los 150 salmos. Pero era muy complicado aprendérselos, conocerlos, tardaban mucho tiempo, etc. Entonces, a manera didáctica, se empezaron a sustituir estos salmos por 150 Aves Marías. Estos 150 Aves Marías son básicamente los 3 grandes misterios que originalmente tenía el Santo Rosario. Recordemos que su santidad San Juan Pablo II agregó 5 misterios más, que son los misterios luminosos. Ahora serían 200 Aves Marías. Bueno. Así fue como inició todo este proceso del Santo Rosario y hasta la fecha del día de hoy es una de las oraciones más populares que tenemos dentro de nuestra fe. Y se promueve de manera muy especial la oración del Santo Rosario, especialmente en familia. ¿Cuáles son los misterios? Si tú eres una persona que no conoce los misterios del Santo Rosario o no estás acostumbrado a la oración del Santo Rosario, te lo explico de una manera muy sencilla para que no haya dudas. ¿Cómo se reza el Santo Rosario? Fácil. Se inicia con una oración de introducción, luego se reza un Padre Nuestro, 10 Aves Marías y un Gloria por cada uno de los misterios. Y según el día en el que estemos, se rezan 5 misterios diferentes. Bueno, por ejemplo, hoy es lunes, entonces hoy se deberían de rezar los misterios gozosos o los misterios del gozo. ¿Cuáles son estos misterios? El primer misterio es la anunciación y encarnación de nuestro Señor Jesucristo. El segundo misterio es la visita de María Santísima a su prima Isabel. El tercer misterio es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto misterio sería la presentación del niño Jesús en el templo. Y el quinto misterio es Jesús perdido en Jerusalén y encontrado al tercer día en el templo. Si se dan cuenta, con estos misterios de gozo, estamos analizando la parte inicial de los evangelios, la parte inicial del Nuevo Testamento, la vida de Jesús en las primeras etapas. Luego se podría decir que vienen los misterios de luz, los que agregó su santidad San Juan Pablo II, que son el bautismo de Jesús en primer lugar, luego el misterio de las bodas de Caná, que es donde se realiza el primer gran milagro. El tercer gran misterio es toda la vida evangélica de nuestro Señor Jesús, es decir, todo el anuncio del reino de Dios. El cuarto misterio es la transfiguración del Señor y el quinto misterio es la institución de la Sagrada Eucaristía. Con estos 5 misterios analizamos la vida pública de nuestro Señor Jesucristo. Luego vienen los misterios de dolor, así se le llaman misterios dolorosos, que es el primer misterio es la oración de Jesús en el huerto, el segundo misterio es la dolorosísima flagelación, el tercer misterio es el camino de Jesús al Calvario con la cruz a cuestas, el cuarto misterio es la crucifixión y el quinto gran misterio es la muerte del Señor en la cruz. Con esto analizamos todo lo que es la pasión del Señor. Y luego vienen los misterios de gloria, los misterios gloriosos, que son, el primero, la resurrección del Señor, la ascensión del Señor a los cielos. El tercer misterio es la venida del Espíritu Santo que da vida a la iglesia.
El cuarto misterio es la asunción de María Santísima a los cielos, y el quinto misterio es la coronación de María en los cielos como reina de los cielos, ¿no? Y con esto analizamos todo lo que es, ahora sí, el gran milagro de nuestro Señor, que es la resurrección, y la gran promesa que nos hace a nosotros de también vamos a resucitar para vivir en la gloria con Él. Esos son los 20 misterios que actualmente componen el Santo Rosario. Esta oración no ha estado libre de controversias a lo largo de los años, porque sobre todo vayamos a llamarlo así, de la parte de los protestantes, de la parte de las gran cantidad de sectas que existen, nos critican fuertemente por la oración del Santo Rosario. Y nos preguntan, ¿dónde está el rosario en la Biblia? Y es que el rosario no está en la Biblia, es al revés. La Biblia está en el Santo Rosario. Como lo hemos visto, a nosotros al estudiar los misterios estamos haciendo un recorrido por los evangelios. Estamos haciendo una reflexión de toda la vida de nuestro Señor Jesús. Y lo queremos pensar de esta manera, es la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de los ojos de la misma María. Es ponerlos en el lugar de María y desde ahí ver los acontecimientos de nuestro Señor Jesucristo, analizarlos de esa manera. Por eso es que regalamos, por decirlo así, en cada rosario 50 Aves Marías, es decir, 50 rosas a María, de ahí su nombre. Rosario significa rosas. Bueno, nos critican esto, ¿dónde viene el rosario? Pues no es que venga en el rosario como tal, pero sí vienen dos, voy a dejarlo así. Todos los misterios del Santo Rosario están en la Sagrada Escritura, obviamente, como ya lo escuchamos, pero también hay otro mandato de San Pablo, que incluso es el versículo más corto de toda la Biblia. Son solo 3 palabras, y dice, orar sin cesar. El Santo Rosario viene a ayudarnos a cumplir con eso, de orar sin cesar. De una manera de poder ponernos en oración, reflexionar sobre los misterios de nuestro Señor Jesucristo, de toda su vida pública, y de cómo podemos nosotros, desde una visión de María, poder contemplar la gran acción de nuestro Señor Jesús. Bueno, otra de las grandes críticas que le hacen al Santo Rosario a través del lado protestante, del lado de las sectas, es una frase de nuestro Señor incluso, de Mateo capítulo 6, versículo 7, que dice lo siguiente, dice, y al orar, no hagan vanas repeticiones como los gentiles, porque ellos imaginan que serán escuchados por su palabrería. Nos acusan, como son 50 Aves Marías, 5 Padre Nuestros, 5 Glorias, más todas las demás oraciones que podamos agregar al Santo Rosario. Ellos dicen que estamos haciendo una vana repetición, y esto es un error de ellos. Para empezar, lo que dice el Señor no dice que no hagamos repeticiones, no. Dice que no hagamos una repetición banal o vana, o sea, sin sentido, como lo hacen los gentiles. Nosotros no somos gentiles. Nosotros no creemos que por hablar mucho nos van a escuchar más. No, nosotros no creemos eso. Y no tiene nada de malo hacer repeticiones de una oración. Inclusive lo podemos ver en Mateo 26, 44, cuando nuestro Señor Jesucristo está orando en privado, en la madrugada, en la noche. Dice, Mateo 26, incluso en el mismo Evangelio, en Mateo 26, 44, dice, nuevamente nuestro Señor Jesucristo se alejó de ellos, de los apóstoles, y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Es decir, nuestro Señor Jesucristo repetía oraciones. Y eso no las hace vanas o inútiles. No. El que tú repitas una oración no la hace en una mala oración. Que quede muy claro. ¿Sí? Entonces, pensemos claramente en esto. Que el Santo Rosario no es una vana repetición, no es simplemente palabrería, sino que es la oportunidad que nosotros tenemos para analizar toda la vida de nuestro Señor Jesucristo a través de la oración del Santo Rosario. Pues bien, ¿qué ventajas tiene rezar el Santo Rosario? ¿Para qué me sirve a mí pasar 15, 20, 30 minutos rezando Aves Marías y pensando sobre algunos pasajes del Evangelio? ¿De qué sirve esto? ¿No? Y quiero ponerlos de una manera muy sencilla, que todos y cada uno de nosotros podamos comprender lo que significa el rosario, que es lo que estuvimos explicando, y cómo nos beneficia a nosotros rezar el Santo Rosario. Bien, vamos a ir con la primera, y no es muy difícil de entender. La primera gran ventaja de rezar el Santo Rosario es que nos une a María. Sí, así como se oye, nos une a María, porque al iniciar la oración del Santo Rosario y reflexionamos sobre los misterios de gozo, los misterios gozosos, lo primero que vamos a reconocer ahí es
la maternidad divina de María. María, Madre de Dios. María, Madre de Dios encarnado. Eso es lo primero que vamos a analizar con el Santo Rosario. Por eso tanto nos hace reconocer que María es madre de aquel que es Dios y que se hizo hombre para habitar con nosotros. Así como lo dice el apóstol San Juan, ¿no? El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y eso es a través de la maternidad de María. Y es lo primero que reconocemos con la oración del Santo Rosario. Reconocemos la grandeza de esta persona, la grandeza de su misión. Ser la madre del Salvador. Es lo primero que comprendemos y es la primera reflexión que hacemos con respecto al Santo Rosario, porque nos introduce ahora sí de lleno en el misterio de la redención de Cristo, como para ser verdaderamente un redentor, asume la naturaleza humana a través de una verdadera mujer. Es decir, nuestro Señor Jesús no simulaba ser hombre, no, es verdadero hombre, porque nace de mujer, Gálatas 4:4, como dice San Pablo, nacido de mujer. Pero no quede duda de que Jesús es también hombre, posee la naturaleza humana y es obviamente Dios. Entonces, si yo reconozco a María como Madre de Dios y yo reconozco que la Iglesia es el cuerpo místico de Dios, automáticamente debemos de comprender que María ejerce un tipo de maternidad eclesial. Por eso decimos María, Madre de Dios y Madre nuestra, porque ella actúa como una verdadera madre de todos los cristianos al estar nosotros unidos con nuestro Señor Jesucristo. A través de la adopción filial del Señor, de nuestro Dios Padre, nos hace hermanos de Jesucristo y por lo tanto somos hijos también de María, así como nuestro Señor se lo dijo a San Juan en la cruz. He ahí a tu madre. Ese es el reconocimiento que también debemos de hacer nosotros con respecto a María. Reconocer su maternidad especial para con nosotros, esa maternidad adoptiva hacia nosotros también. Nos permite también reconocer su sacrificio, comprender ella como madre todo lo que tuvo que sufrir y dar para el servicio de los hombres. Hay que entenderlo claramente, porque sabemos que tanto amó Dios al mundo que entregó a su único hijo. Sí, pero María también lo entregó. María también se mantuvo humilde y subordinada a la voluntad divina. Por lo tanto, debemos de reconocerle en ella su sacrificio, su dolor, sus penas. Y tenemos que unirnos a ella para entonces reconocer también la grandeza del Señor. Y por último, reconocer su amorosa intercesión. María no es diosa, que quede muy claro. Los católicos no creemos que María sea una diosa. Ni tampoco creemos que sea la mediadora entre Dios y los hombres. No, ese es Cristo, nada más. Pero sí reconocemos en María su especial intercesión. Ella es la madre de Cristo. Ella es la madre de Cristo. Por lo tanto, ella tiene, y lo digo con todo el debido respeto, y dentro de los límites teológicos que puedan existir, ella tiene autoridad, en un sentido, sobre Jesús. ¿Por qué? Porque es su madre. Y uno de los mandamientos es: honrarás a tu padre y a tu madre. Así es que nuestro Señor Jesucristo también le debe el respeto debido a su madre. Por eso es que ella se convierte en una intercesora ante Dios de los hombres. No la mediadora, no. No la salvadora, no. Pero sí es la mayor, la más grande intercesora de los hombres ante su Hijo. Por eso decimos que podemos llegar a Cristo a través de María. Esa es la primera gran ventaja. Realmente nos pone en comunión con ella. Nos introduce al misterio, a lo que ella vivió en un momento dado. Aprovecho para mandar un saludo a Jessy Alonso. Jessy, te mando un abrazo. Buenas tardes, bendiciones. Igualmente, bendiciones. Gracias por estar aquí con nosotros, Jessy. Te lo agradezco infinitamente. Ojalá nos pudieras platicar cómo es tu experiencia en la oración del Santo Rosario. Gracias por estar con nosotros. La segunda gran ventaja de orar el Santo Rosario: aleja al maligno. Sí, así como lo oyen, aleja al maligno. Cuando nosotros rezamos el Padre Nuestro, decimos libéranos del mal, ¿no? ¿Se acuerdan? Muchas de las traducciones antiguas decían libéranos del maligno. ¿Sí? Bueno, una forma de poder ponernos en ocasión de que nuestro Señor Padre nos ayude a alejarnos del maligno como tal es a través de la oración del Santo Rosario.
Recordemos que el demonio odia de manera muy especial a María Santísima porque nunca la pudo tocar, nunca pudo provocar en ella una tentación que le causara un pecado a María, jamás pudo tocarla. Ella nunca estuvo al alcance del demonio, todos los demás hombres sí, pero ella no. Obviamente nuestro Señor Jesucristo tampoco, ¿sí? Pero ella nunca fue tocada por el demonio. Nuestro Señor Dios nunca lo permitió. Y este es el gran argumento a favor de la Inmaculada Concepción de María. Es decir, Dios hizo una redención tan perfecta que incluso hay por lo menos una persona que gracias a las acciones de Cristo no pudo caer en pecado, no pudo ser tocada por el demonio. ¿Sí? Eso es lo que vemos a María. Entonces sabemos perfectamente que el maligno odia a María de una manera especial porque es criatura igual que él, aunque de diferente naturaleza, pero también es criatura. María es una criatura, no es diosa. Y esta criatura cumplió a la perfección lo que él, como ser espiritual y sumamente inteligente, no pudo lograr, que es ser fiel a Dios, ser fiel a la voluntad divina. Por eso la detesta, la odia, no soporta la presencia de María en ningún momento. Por lo tanto, cuando nosotros rezamos el Santo Rosario, decimos muchas veces el nombre de María Santísima. Nos ponemos en la visión de ella, de los misterios de la vida de su Hijo Jesús. Y obviamente eso aleja al demonio de nuestra casa, aleja al demonio de nuestros corazones, aleja al demonio de nuestras mentes. Por eso es importantísimo rezar el Santo Rosario para poder darle cumplimiento a esa petición que le decimos al Padre, libéranos del mal. Porque hay que poner también de nuestra parte, no hay que ser flojos y dejarle toda la chamba a Dios, hay que también trabajar nosotros, no ponernos en ocasión del pecado, no ponernos en ocasión de faltarle. También aleja al maligno porque todo acto de devoción hacia Dios, todo acto de honra, adoración hacia Dios, Él lo detesta. Por lo tanto, se aleja de ti cuando tú estás en ese momento especial de oración y de comunicación con Dios a través del Santo Rosario. Porque obviamente, recordemos que el maligno odia todo lo que es sagrado, detesta lo que es sagrado. Y cuando nosotros nos ponemos en este acto de oración, pues nos tratamos de acercar a lo sagrado, por lo tanto Él se aleja. Una gran ventaja del Santo Rosario es que nos ayuda a alejar al maligno y sus tentaciones. Esa fue la segunda gran ventaja. Aprovecho para leer aquí un comentario de Saris Ramírez. Saris, te mando un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Si nos unimos a María, es como el cordón umbilical. Podemos recibir cualquier gracia que le pidamos. Recibimos protección y grandes beneficios. Es un fuerte escudo de defensa contra el infierno, destruye vicios, nos libra de pecados, hace germinar las virtudes y hace que obtengamos la misericordia divina. Exactamente. Todo esto, fíjense qué bonito lo dijo. Claro que sí, esto es algo de lo mucho que más nos da. Es correcto todo lo que dices, porque tú te introduces en el misterio de Dios, pero también te introduces en el misterio, en este caso, de la Sagrada Familia. Porque estamos metiéndonos en todos los misterios de Cristo donde participan otras personas. Nos hacemos presentes de los misterios de Dios. Y obviamente, pues esto nos ayuda a que nos den gracias. Nos unimos, como tú lo dices, de una manera maternal con María, como un tipo de cordón umbilical. Recibimos protección y grandes beneficios. Y es un escudo de defensa contra las tentaciones y el infierno. Claro, por supuesto, porque tú te pones en comunicación con Dios a través del Santo Rosario. Claro que sí. Y Dios te ayuda, te escucha, te asiste, te acompaña en todos estos momentos. Claro que sí. Incluso se dice que en los momentos de más urgencia es cuando más debemos de rezar el Santo Rosario. En los momentos de mayor angustia, de mayores problemas, cuando todo parece que está mal, ahí es cuando es más eficaz la oración del Santo Rosario. Claro que sí. Saris, te mando un abrazo, excelente tu comentario. Gracias por estarme acompañando, te lo agradezco infinitamente. También escribe Grismar, dice, María, Madre nuestra, protege nuestro hogar, nuestra familia y al mundo entero. Amén. Gracias. Claro que sí, Gris, bonita oración, te lo agradezco que estés acompañándonos. Y nos vuelve a comentar Saris, dice, si rezamos con devoción el rosario, no nos veremos oprimidos por la desgracia. Socorre a quien propaguemos el rosario. Eso es cierto, una de las promesas de María es protegernos de las desgracias espirituales y materiales de todas aquellas personas que propaguen y difundan la oración del Santo Rosario. Incluso te voy a recomendar, hay un programa en este canal que lo hicimos ya hace algún par de años, donde hablamos de las promesas del Santo Rosario.
Hoy estamos hablando de las ventajas, pero las promesas del Santo Rosario vienen a introducirse de toda esta, vamos a llamarlo así, conveniencia, porque es conveniente rezar el Santo Rosario, y nos introduce de una manera especial en el misterio divino, en el misterio de la vida de Cristo. ¿Cómo se vivió eso? Y cómo me permite a mí, a través de la pausada oración, empezar a pensar y reflexionar sobre el misterio que estoy rezando en ese momento, que ya los mencioné hace un momento, ¿no? Eso es importantísimo. E inclusive, para darle, con lo que me dice Saris, voy a dar entrada al tercer punto, a la tercera gran ventaja, que es que nos hace humildes, y tiene mucho que ver con lo que tú me acabas de decir, ¿sí? Porque el momento en que nosotros rezamos el Santo Rosario nos hacemos humildes. Sí, es un acto de humildad y es un acto de amor. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque lo primero que hacemos nosotros con la oración del Santo Rosario es reconocer nuestra fragilidad, nuestra necesidad de ponernos en contacto y en comunicación con Dios. Reconocemos nuestra fragilidad, reconocemos que necesitamos ser salvados, que no tenemos las fuerzas necesarias para poder por nosotros mismos salvarnos. No podemos. Necesitábamos que viniera el Salvador, que viniera Dios y levantar nuestra naturaleza caída para orientarle hacia el cielo. Claro que necesitábamos eso. Entonces, cuando nosotros meditamos en los misterios del Santo Rosario, nos ponemos entonces en el terreno adecuado para reconocer el sacrificio de Cristo, especialmente con los misterios dolorosos, porque nos damos cuenta con todo lo que nuestro Señor tuvo que sufrir, y nos damos cuenta que todo eso representan dos grandes cosas. La primera es la gran tragedia que representa el pecado, y hay que entenderlo así. Los que merecíamos la flagelación somos nosotros. Los que merecíamos la burla y los golpes y los escupitajos somos nosotros. Los que merecemos cargar una cruz a cuestas y caminar unos kilómetros para subirnos a un monte somos nosotros. Quien merece estar clavado en la cruz somos nosotros, no Cristo. Somos nosotros, por causa de nuestros pecados, los que deberíamos estar ahí en la cruz. Porque eso es lo que merecemos por nuestros pecados. Entonces nos permite reconocer la tragedia que es el pecado, lo grave que es pecar contra Dios. Es tan grave que merece ese tipo de muerte. Pero también nos hace reconocer el gran amor que nos tiene nuestro Señor Dios, el gran amor que nos tiene Cristo, que Él dice, no, tú no te subas, yo me voy a subir a la cruz por ti. Por eso Él dijo, a mí nadie me mata, soy yo quien estoy dando la vida por ustedes. Entonces, en toda esta tragedia reconocemos la terrible gravedad del pecado y el inmenso, eterno, inacabable amor de Dios por nosotros. ¿Se entiende? Por eso es importante la oración del Santo Rosario y hacerlo con humildad, porque nos introduce en todo el misterio salvífico. Nos escribe otra persona de Jabones Finos Artesanales. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Dice, buenas tardes. Así es el Santo Rosario. Es primordial en nuestro día a día. Que cada día se unan más hogares. Esto es cierto. Es importantísimo que recemos el Santo Rosario en casa, en familia, y predisponer toda nuestra unidad familiar como una imagen de la Sagrada Familia. Nosotros en casita, papá, mamá, hijos, debemos ser una imagen de la Sagrada Familia para nosotros mismos, obviamente, pero también para el mundo. Que todo el mundo vea que la verdadera familia, mamá, papá e hijos, es fuerte. Que esa es la verdadera familia, que ese es el verdadero núcleo familiar, que ese es el verdadero núcleo social. Que verdaderamente ahí existe Dios, ahí existe la bondad, ahí existe la virtud, ahí existe la escuela del amor, como le llamamos en este programa a la familia. Jabones Finos Artesanales, gracias por estarnos acompañando, te lo agradezco infinitamente, gracias por acompañarnos. Bueno, la ventaja número 4. La ventaja número 4 tiene que ver más con tu movimiento interior, ¿sí? Cómo pones tu corazón al servicio de la oración, ¿sí? Y hablemos de este sentido. Sabemos que el Santo Rosario como tal es una oración perfecta, porque tiene varios elementos
que la hacen en sí misma una oración perfecta. La primera es que nos invita a la meditación, que nos invita a la contemplación, que nos lleva de la mano en un recorrido de eventos históricos, que eso es importante también decirlo, y que estos eventos históricos corresponden a la vida y al sacrificio redentor de un Dios que se hizo hombre. ¿Sí? Por eso la oración del Santo Rosario en sí misma es perfecta. Pero también nos ayuda a nosotros a ser perfectos o irnos en este proceso de perfeccionamiento, o lo podemos decir también así, nos permite avanzar en nuestro proceso de conversión, que eso es fundamental. Esta es la oración perfecta para adentrarnos en todos los misterios de la vida de Cristo. Es la oración perfecta que nos introduce en las vivencias también de la Sagrada Familia. Es la oración perfecta en la cual nos introducimos vamos a poner así, a los sufrimientos y los sacrificios que hizo María. Sí, pero también los que hizo San José. No sé si me estoy tratando de explicar. El Santo Rosario es una oración perfecta en su propio sentido porque está lleno de escritura, está lleno de Biblia, vaya. ¿Sí? Invita al corazón y nos coloca en un camino de perfección, de conversión. Claro, pero también a través de esta meditación nos ayuda a perfeccionarnos a nosotros mismos. Obviamente con la ayuda de la gracia, obviamente, claro. Pero siempre nos coloca en la manera de empezar a analizar a profundidad cada uno de los misterios de Cristo. Nos hace contemplar en qué forma estoy fallando yo en mi camino hacia la perfección con Cristo. Como ya les dije en el punto anterior, que nos hace humildes, entonces desde la humildad podemos disponer de una oración que nos ayuda a elevarnos y a encaminarnos al encuentro con Dios. ¿Se entiende? Por eso hablamos que es una oración perfecta. Perfecta porque analizamos cosas reales y verdaderas que son redentoras para el ser humano y que nos ayuda a nosotros a involucrarnos en estos misterios, conocerlos, reflexionarlos, contemplarlos y que nos ayuda a convertirnos, a cambiar nuestra forma de ser para ponernos ahora sí en el camino del acercamiento con Dios a través de la visión de María, a través de la estancia en la Sagrada Familia, en la cual vivió Cristo en las primeras etapas de su vida. ¿Se entiende? Por eso es una oración perfecta que nos ayuda a ser mejores personas. Ese fue el punto número 4. Vamos al punto número 5, que este también es muy importante. La oración del Santo Rosario nace como tal para la conversión de los herejes. Para eso nació. Santo Domingo estaba teniendo muchos problemas para ayudar a sus hermanos albigenses para recuperar la fe, para regresar a la fe. Tenía muchos problemas. Hacía muchas predicaciones, muchos comentarios, debates, diálogos. Ok, perfecto. Estaba haciendo una gran labor, pero faltaba el elemento de devoción, por decirlo de alguna manera, que ayudara a Santo Domingo a tener la claridad para el acercamiento con estos herejes. Y es ahí donde entra el rosario. El rosario entra como esa arma, como le llamaba el Padre Pío, la gran arma que tenemos los cristianos para salvar al mundo, por decirlo así, ¿no? Para ayudar al mundo a la construcción del reino de Dios. Bueno, entonces con el Santo Rosario está orientado a la conversión de los herejes, a la conversión de las personas, a la conversión de mí mismo. Entonces hay que entenderlo de esta manera. La oración del Santo Rosario nos ayuda en nuestra propia conversión, nos ayuda a aclarar dudas, o por lo menos nos ayuda a introducirnos en el misterio en el cual podríamos tener alguna duda. ¿Sí? ¿Cómo es posible que un Dios haya muerto, por ejemplo? ¿No? Es algo que no lo entiendo, no lo comprendo. Ok, a través de la oración del Santo Rosario y la meditación de este misterio de la crucifixión y la muerte de nuestro Señor Jesucristo, nos permite involucrarnos en el evento, de alguna manera hacernos presentes en el evento para tratar de contemplar y encontrar esos matices, esos tonos, esas cosas que necesitamos para llegar a una claridad de pensamiento y comprender por qué decimos, ¿sí?, que nuestro Señor Dios nos ha salvado. Por poner un ejemplo, esto es lo importante del Santo Rosario también, nace para la conversión. Pues claro, nos va a ayudar a nosotros mismos a convertirnos. Y a través del testimonio y a través de la misma intercesión que nosotros podemos hacer por otras personas, ayuda a la conversión de otras personas. Es un arma de conversión.
Así lo queremos ver, así lo debemos de ver, y no nos dé miedo usar la palabra arma, ¿sí? Que incluso los apóstoles comparaban a la Escritura como armas, ¿no? Como espada y como escudo de la palabra, ¿recuerdan? No tengamos miedo a utilizar este tipo de lenguaje. El Santo Rosario es el arma que tanto necesitamos para transformar el mundo. Para transformar el mundo en el amor, en la bondad, en la reflexión, en la inteligencia, en la razón. Porque ahorita el mundo no es que haya perdido la fe, es que perdió la razón ya. Está completamente loco el mundo. Así lo decía Chesterton, no lo digo yo. Así lo decía este gran escritor católico del principio del siglo XX. El mundo no es que haya perdido la fe, perdió la razón, ya no sabe pensar. El Santo Rosario nos ayuda a pensar. Nos involucra en los misterios históricos de Cristo para llevarnos a los misterios celestiales de Cristo. Bien, ese fue el punto número 5. También nos escribe Laura Estela Huerta Hernández. Laura, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí acompañando con nosotros. Gracias, de verdad, te lo agradezco. El punto número 6 es para mí un poco más difícil de explicarlo, pero voy a tratar de hacerlo de la mejor manera, ¿no? Y voy a hablar primero de la confesión. Como todos buenos católicos, alguna vez hemos experimentado lo que es la confesión de los pecados, ¿no? El sacramento de la confesión. Bueno, nosotros vamos con el sacerdote, sabemos cuáles son nuestros pecados, estamos arrepentidos y dolidos por ellos, se los confesamos al sacerdote, nos proponemos no pecar más o poner los medios necesarios para no pecar más. Y luego el sacerdote nos dice, yo te absuelvo en nombre del Padre y del Hijo. Y te pongo esta penitencia. ¿Recuerdan eso, no? La parte penitencial. Ok. ¿Por qué estoy haciendo esta introducción a este punto? Porque debemos entender que el acto penitencial es un acto bueno, no es un acto malo, es un acto bueno. Es la forma en la que el ser humano, a causa de sus pecados, tiene una pena de vida a causa de esos pecados que ha cometido. Vaya, el ser humano merece sufrir una pena por las cosas malas que ha hecho, para que se entienda. Bueno, nosotros, gracias a la absolución, esa pena se hace más chiquita, ¿sí? Y nos quita la culpa, obviamente. Pero aún así tenemos que hacer penitencia, porque hemos hecho cosas malas y ahora tenemos que hacer cosas buenas, ¿sí? Compensar lo malo que hemos hecho con cosas buenas. Se entiende, muy fácil, ¿verdad? Ok. En algunos casos podemos resarcir los daños, en otros casos a lo mejor no podemos resarcir un daño que hemos hecho, y es ahí donde entra el Santo Rosario. Nos ayuda a cumplir con nuestra labor penitencial. Es decir, obtener méritos para compensar o pagar, si lo queremos decir de alguna manera, pagar las penas que debemos. El Santo Rosario también sirve como arma penitencial. Nos ayuda a ponernos en penitencia, no porque sea algo malo el rosario, no, sino porque es algo bueno. Lo malo se vence con amor, lo malo se vence con cosas buenas. El rosario es bueno, sirve como acto penitencial. Si yo me propongo no volver a pecar de algo, la oración del Santo Rosario me ayuda a no volver a pecar de esa manera. Me ayuda a eso. Por eso digo, es que se convierte en un acto penitencial, porque nos ayuda a redimir la pena de nuestros pecados debidos. Repara algunas penas, incluso puede ayudarnos a obtener el perdón de los pecados, de aquellos pecados veniales, no graves, que no necesitan confesión. Y también nos ayuda a reforzarnos en la gracia, porque si estamos en gracia de Dios y estamos haciendo oraciones, actos buenos, actos de amor y actos penitenciales, obviamente la gracia empieza a abundar en nosotros. Y también algo muy importante, sirve como indulgencia. Recuerdan el tema del purgatorio, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Vuelvo a explicarlo. Todo pecado tiene una parte de culpa y una parte de pena. Cuando nos confesamos, la culpa desaparece, pero la pena persiste. Es ahí donde el rosario nos ayuda a ir mitigando esa pena. Pero también podemos aplicar estos beneficios del Santo Rosario hacia las personas que están en el purgatorio, a la iglesia purgante, a los santos que están en el purgatorio, están en este proceso de perfeccionamiento, en este estado de perfeccionamiento para poder entrar al cielo. El Santo Rosario sirve como indulgencia para otras personas, e incluso para mí mismo, pero para otras personas también. Por eso cuando yo siempre les pido, cuando recen el Santo Rosario, encomienden en ese rosario a alguna persona que ya haya fallecido. Si está en el purgatorio, recibirá los beneficios de tu oración. Y esto que estoy diciendo
nos introduce a la siguiente gran ventaja del Santo Rosario, que es que nos une a la comunidad eclesial. Verdaderamente nos une a toda la comunidad eclesial. Nos ayuda a vivir esta unidad como iglesia, comunidad del cuerpo de Cristo. Y recuerden que la iglesia está en 3 niveles. No se nos olvide esto importante. El primer nivel, la iglesia triunfante, la iglesia que está en el cielo. Nos unimos a la oración de ellos. Nosotros desde aquí le rezamos a María Santísima. Ellos también le rinden su honor y devoción allá en el cielo. Está la iglesia purgante, la iglesia que está en el purgatorio, los santos que están en el purgatorio. Con nuestra oración les ayudamos a resarcir esas penas y que lleguen más rápido al cielo. Y también está la iglesia militante, nosotros, los que estamos en este mundo aún. A través del Santo Rosario, a través de todos los rosarios que se rezan en el mundo, nos ayuda a verdaderamente crear esta unidad llamada iglesia, porque somos uno en Cristo. Entonces todo acto de oración nos ayuda a permanecer en la unidad de la iglesia. Toda oración es unitiva. Por eso la liturgia es unitiva por excelencia. Todos rezamos de la misma manera todos los días. Todos oramos los mismos misterios. Todos reflexionamos los mismos misterios del Evangelio todos los días, porque somos una iglesia. No se trata de que en una iglesia lean un Evangelio y en otra. No, se trata de que todos en unión hoy vamos a orar tal misterio, tal cosa. Para eso es la misa, para mantener esta unidad, y para eso es la liturgia. Bueno, aunque el Santo Rosario no es parte de la liturgia como tal, de la liturgia eucarística, por ejemplo, sí forma parte de la liturgia de oración de los fieles católicos, porque nos unimos con esta oración a toda la oración de la iglesia como unidad, damos testimonio de unidad. Ese fue la séptima gran ventaja del Rosario. Y vamos a la última, a la octava, que también es algo muy especial, muy bonito, y les pido que lo reflexionen un poco. La octava ventaja es que el rezo del Santo Rosario nos introduce en un diálogo con Cristo y con María y con San José. Sí, o sea, nos introduce en el misterio de la Sagrada Familia, aunque solo los 5 primeros misterios involucran a la Sagrada Familia como tal, aunque sea así, nos introduce en el diálogo, porque todo esto nace en la Sagrada Familia, y nace en nuestro Señor Jesucristo, vaya. Y entonces es una forma, a través del Santo Rosario, de agradecer a Dios todos los bienes recibidos y agradecer a María, a San José, todo su sacrificio y toda su intercesión por el bien de la iglesia. Sirve para agradecer. Si nosotros debemos dar gracias, el Santo Rosario es una forma excelentísima de darle gracias a Dios y gracias a María y a José por su labor, su sacrificio, sus esfuerzos para que la redención pudiera llevarse a cabo. También sirve como encomienda, es decir, a través de la oración del Santo Rosario yo pongo ante los pies de María, ante los pies de Cristo, todas las peticiones que necesito. Salud, trabajo, sabrá Dios. Es decir, yo le encomiendo a Cristo y a María Santísima una petición especial, una intención especial, por mí, por mi mamá, por mis hermanos, por mi esposa, por mi hija, por lo que sea. Es un excelente medio para poner una intención a los pies de Cristo y de la Sagrada Familia. Sirve como reparación, ya lo escuchamos hace un momento cuando hablamos del acto penitencial, pero también sirve como reparación porque también nos ayuda a nosotros a reparar nuestro dolor, reparar nuestras angustias, reparar nuestros problemas, nuestros corajes, nuestros odios, muchas cosas que nosotros también tenemos hacia el interior, no necesariamente hacia otras personas, pero sí hacia nosotros mismos. A través de la oración del Santo Rosario encontramos un momento de paz y de tranquilidad que nos permiten también, a través de la reflexión de los misterios, hacer un evento retrospectivo, es decir, involucrarnos en nosotros mismos y ayudarnos a repararnos a nosotros mismos a través de la ayuda de la gracia, obviamente, pero es una forma de también vernos a nosotros cómo estamos, ¿sí? Nos ayuda a repararnos en nuestros dolores, angustias, tristezas, etcétera, etcétera, a través de la reflexión de los misterios. Y obviamente, que es el más importante de los puntos que yo considero, es que a través de la oración del Santo Rosario ocurre la gran rendición del hombre
ante Cristo en la cruz. Así lo quiero llamar. ¿Por qué? Porque en el evento de la cruz está Dios, está Cristo crucificado y está María a los pies de María. María a los pies de Cristo. A través de la oración de Santo Rosario tú te involucras en ese gran misterio. Y tú te consagras en ese momento a través de la oración a estos dos grandes personajes por excelencia de la Escritura, ¿no? A Cristo como verdadero Dios, claro que sí, pero también te encomiendas a María como hijo. Así como Cristo le dijo a San Juan, he ahí a tu madre. Y le dijo a María, he ahí a tu hijo. Ok, para que se entienda, yo quiero estar ahí, ¿sí? Y que Cristo le diga a María, he ahí a tu hijo. Y me diga a mí, he ahí a tu madre. Vaya. Suena muy, a lo mejor, fantasioso y todo esto, pero no, es lo que realmente sucede con la oración del Santo Rosario. Te involucras en el misterio, te involucras en la realidad histórica de estos eventos, por lo tanto te introduces a la vida de Cristo y empiezas a formar parte de ella. Por eso decimos que la palabra de Dios es palabra viva, porque verdaderamente sigue actuando en ti, en las personas que estamos vivas, por decirlo así. Verdaderamente nos da vida, nos ayuda a introducirnos en sus misterios, nos ayuda a consagrarnos en el servicio del Evangelio, que es para lo que nace el Santo Rosario, ¿no? Para la conversión y para llevar a las almas hacia el cielo. Para eso existe el Santo Rosario. Por eso, no quiero irme sin recordarles a todos y cada uno de ustedes, recen el Santo Rosario. Si les da flojera rezar el rosario completo, está bien, recen un misterio. Se los pongo así. En la mañana, un misterio, rapidísimo, 3 minutos, ya terminaste un misterio. Al ratito, a media mañana, el segundo. Al ratito, el tercero, cuarto y quinto. Y al final del día ya rezaste los 5 misterios del día. Es un ejemplo, ¿no? Es una forma fácil de hacerlo, una forma ágil de hacerlo. Pero te vas a ir dando cuenta, poco a poquito, con el esfuerzo, con la... Vaya, ahora sí, con la costumbre de irlo haciendo, con la virtud de ir haciendo la oración, te vas involucrando poco y poco más en los misterios de Dios, porque no se trata de repetir nada más las oraciones, sino que en cada repetición analizas el misterio que estás rezando, analizas el evento que estás rezando, y tratas de darle vida en ti a ese misterio, a ese evento, a través de la oración y a través de la consagración que te hace a María, porque te pones en vocación de María y de Cristo, para desde ahí lograr esa conversión que necesitamos, alejar al maligno, sentirnos humildes, pero también sentirnos agradecidos de todos los bienes y los dones que Dios nos ha dado a través de su sacrificio, a través de su gracia, a través de sus sacramentos, a través de su iglesia. ¿Se entendió? Bueno, espero que les haya gustado este programa. Mi intención es simplemente invitarlos a todos y cada uno de ustedes a vivir de una manera especial la oración del Santo Rosario. Gracias a todas las personas que estuvieron comentando conmigo, de verdad les agradezco infinitamente que me hayan acompañado el día de hoy. Gracias, muchísimas gracias. No me queda más que encomendarme a sus oraciones, les prometo que cuentan con las mías y no lo olvidemos nunca. Viva Cristo Rey, viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.